Ya me avisan, por favor, si se ve la pantalla. Ya está en formato presentación. Pantalla completa ya está. ¿Está bien? ¿Se ve la primera hoja? El Sí, título. Ya, listo, gracias. Bien, comenzamos entonces, ¿sí? El capítulo es Geología y Geotecnia aplicada a presas. Como en los demás capítulos vimos primero definiciones, las aplicaciones, en este caso de las presas, tipos de presas que existen, las partes componentes de una presa y lo que nos interesa el punto 4, cuál es la metodología de los estudios de geología y geotecnia para presas, dentro de los cuales están los reconocimientos geológicos que hay que hacer en el lugar in situ. Otro tema importante es el punto 6, la estabilidad de laderas que se tiene que cuidar en embalses o empresas. Y finalmente los impactos geoambientales que provoca o que podría provocar una presa, la construcción de una presa. Primero, miren, la imagen nos muestra una presa, está en el sector de Tunicondoriri, en el sector de Tunicondoriri, ¿cómo se llama este sector? Es en la cumbre, ¿sí? En el sector de la cumbre, mediante un camino por río seco se puede llegar. Esta es una fotografía de ese lugar. Es una presa que existe, es de hormigón en masa. Las aplicaciones que se pueden realizar para el motivo de una construcción de una presa es para el uso en riego, para el abastecimiento de agua potable, para proyectos hidroeléctricos. Este proyecto que se ve en pantalla es justamente para un proyecto hidroeléctrico. Puede ser también para regulación de cuencas y ríos, para el control y retención de los materiales de arrastre y para actividades mineras, ¿sí? Esos serían los principales usos de la construcción de una presa. ¿Qué tipos de presas hay? Presas de tierra. Primero, veamos los tipos de presas, los de tipo presas de tierra. Su nombre mismo lo dice, es una presa hecha de masa de tierra con un diseño, obviamente, que se planifica, el ancho de la base de la presa, el diseño del filtro, el diseño del dren, como se ve ahí, el diseño del núcleo, todo eso tiene un procedimiento a seguir. Hay una materia en la carrera que se llama obras hidráulicas. Ahí se hace netamente el diseño de presas, presas de tierra, ¿sí? Se avanza. Entonces, uno de los tipos es las presas de tierra. Objetivo, acumular agua, ¿no? Objetivo, acumular agua para cualquiera de las aplicaciones descritas. Otro tipo sería las de mampostería, como el de que hemos visto de la cumbre al inicio, de mampostería, que trabajan principalmente por gravedad, es decir, por su peso. Son de hormigón, ¿sí? Son de hormigón, trabajan por el peso, son menos robustas que las de tierra son más robustas, o sea, más de mayor volumen. En cambio, las presas de hormigón, que también podrían ser como en esta imagen en arco, son de menos dimensiones, de menos volumen, ¿sí? Esta otra presa, miren, también de hormigón, pero en este caso de hormigón armado con muros contrafuertes, ¿sí? La imagen muestra en la parte donde estoy, a ver, donde estoy señalando los contrafuertes, ¿no? Debido a que el muro es de hormigón armado, pero es de dimensiones más delgadas, ¿no? O sea, es más esbelto este muro. Por eso los contrafuertes contrarrestan el empuje del agua que podría haber, ya que este muro es de hormigón armado. Entonces, estos serían los tipos de muro, ¿no? Presas de tierra y presas de hormigón, sea hormigón en masa u hormigón armado. Hasta ahora, esos son los dos tipos de muros o de presas, perdón, que se construye, que se conoce en nuestro medio.
Veamos los componentes de una presa. Aquí en la imagen donde estoy señalando el puntero láser, ahí se encuentra el muro o el embalse o la presa como tal. Y todo este sector que estoy señalando, miren, todo este sector donde está cubierto el agua, ¿no? Se conoce como vaso o embalse, ¿sí? Toda esta zona que cubre la película de agua se conoce como vaso o embalse. Es donde se acumula la gran cantidad de agua embalsada. Luego, esta parte donde está el muro como tal, se conoce como cierre o propiamente dicho presa, cierre o presa, ¿sí? Por detrás está el embalse, ¿no? ¿Sí? Por detrás sería todo el agua embalsada. El muro, en este caso de hormigón en masa, sería el cierre o presa. En los laterales, es decir, miren, aquí hay una parte donde están apoyado en la roca, se conoce, ya sea en este extremo o en el otro extremo, se conoce como estribos. Los laterales se conoce como estribos, los dos laterales del muro donde se apoya en la roca, extremos, ¿no? Son los apoyos laterales, se conocen como estribos. Luego el talón y la línea base son parecidas, pero el talón es la parte de la presa aguas arriba, o sea, aquí adentro, no se ve, ¿no? Sería el talón. Y la línea base sería lo que sí se ve aquí abajo, miren, apoyado en el terreno, ¿no? La línea base es lo que se ve, está mostrándose mediante el puntero láser. Y la parte de atrás sería el talón al mismo nivel, ¿sí? Serían las partes principales o básicas de la presa. Y en el cierre o en la presa como tal, miren, hay una parte sobresalida donde están parados los amigos, que se llama cresta, es la parte superior de la presa, es decir, es su coronamiento de la presa. Y ahí están las barandas de paso, ¿no? En el coronamiento. Pero también hay otra parte que es el nivel máximo de agua, ¿sí? Que sería el nivel hasta donde puede llegar el agua antes de, antes de desbordarse. Hasta ahí puede almacenarse el agua sin que esto pase, o sea, por aquí, ¿no? Imagínense, este es el nivel donde está la casetita aquí en el fondo, sería el nivel máximo de aguas, pero en el lateral, el siguiente creo que se ve, no, no se ve. Aquí en lateral hay un desagüe, ¿sí? Hay lo que está escrito aquí, como aliviadero, ¿sí? ¿Qué significa eso? El aliviadero, en este caso, está aquí en el lateral, está a un menor nivel. ¿Qué significa eso? Es un menor nivel que la cresta, ¿sí? Digamos que a este mismo nivel de aquí abajito, a menos unos 2 metros, digamos así. 2 metros por debajo de la cresta, aquí al borde, está el aliviadero. Es decir, el nivel del agua sube y para que no se salga por aquí, entonces el aliviadero está a -2 metros para que el agua vaya fluyendo por este lado, ¿sí? Se descarga. Si es que llega hasta el nivel aliviadero, en algunos casos no llega siquiera, entonces sigue almacenando aquí, ¿no? Pero cuando llueve demasiado, supera el nivel, llega hasta el nivel del aliviadero, entonces se va descargando de modo tal que no fugue o que no caiga por aquí, ¿no? Por el cuerpo de la presa. Pero también, pero también eh, hay unos desagües o aliviaderos como conductos a través, miren, a través del cuerpo de la presa. Normalmente esto sucede en presas de hormigón. En tierra no, pero en hormigón suele suceder que por el cuerpo hay unos aliviaderos, conductos, mediante el cual sale el agua
para evitar el rebalse, ¿no? Del nivel máximo, ¿sí? Pero también hay unas galerías, ¿sí? Las galerías que aquí se ve, ¿sí? Las galerías tienen la función de justamente, si las presas son grandes de masas de hormigón, son como eh, canales, ¿no? Son como conductos, son como canales para distintas aplicaciones, dentro de las cuales está el desagüe auxiliar, ¿sí? Pero esto se nota en presas de hormigón principalmente. En tierra, repito, no, en presas de tierra no existe esto, ¿ya? Eso, aliviaderos, galerías entre los componentes. Ahora, esto es lo más importante. ¿Cuál es la metodología a seguir en los estudios de geología y geotecnia para presas? ¿Cuál es la secuencia? Lo dividimos en fases. Primera fase de estudios de viabilidad y de anteproyecto. Segunda fase, proyecto de construcción, el diseño, ¿no? El diseño del proyecto de construcción, el desvío de ríos, excavaciones y construcción, o sea, la construcción como tal, ¿sí? Anteproyecto, diseño final, construcción y funcionamiento o explotación, ¿sí? En la parte final. Eso quiere decir que en las 4 fases, anteproyecto, diseño final, construcción y explotación o funcionamiento, en las 4 fases, como se ve aquí, hay muchas tareas dentro de los estudios de geología y geotecnia. Ejemplo, en los estudios de anteproyecto se requiere hacer los estudios geológicos regionales, ¿sí? Regionales, generales, globales, los estudios previos en el lugar de la cerrada o de la presa como tal, aquí está descrito, lo tiene en su libro también eso. En la fase de diseño final, se requiere hacer la caracterización, o sea, la descripción, ver las características del lugar donde se va a emplazar la presa como tal, sea en términos de rocas o de suelos, y analizar los problemas específicos que podrían presentarse en el lugar de la cerrada. Se refiere a permeabilidad, obras auxiliares, etcétera. Todo eso debe contemplarse ya en el diseño final como complemento a lo que se tiene aquí arriba. Todo lo que aquí se tiene es complementado en esta otra fase, ¿no? En la fase de diseño, ¿sí? Para el caso de presas, no es como en carreteras. ¿Se acuerdan? En carreteras había 3 o 4 alternativas, ¿no ve? Para recién elegir una y de esa se hace el diseño final. En el caso de presas no es así. Como se quiere almacenar agua, ya hay un lugar definido, no podemos, ya hay un lugar donde fluye el agua, no podemos decir, no, que sea del lugar donde no fluye agua, no es así, ¿no? Ya es un lugar definido. Entonces, en ese lugar, lo que se pretende es conocer especialmente en el lugar donde se va a construir la presa, donde va a estar el cierre o la presa como tal, todo lo que es el anteproyecto, investigaciones geológicas, impermeabilidad del vaso, estabilidad de laderas, etcétera, etcétera, hasta obras auxiliares y otros problemas en el diseño final. Pero no termina ahí. En la etapa de construcción, se tiene que ver los desvíos del río, excavaciones, la construcción. Durante la construcción se continúa haciendo algunos estudios de controles, cartografía, control geofísico, resistencia y deformabilidad, inyectabilidad, etcétera, otros de reconocimiento, etcétera. Y parecería que al terminar la construcción, entonces ya terminó todo. No, en el caso de presas, no. Cuando ya está funcionando, en la fase de explotación, desde el primer llenado de agua, miren, desde el primer llenado de agua, algunas situaciones de emergencia, resolución y análisis de seguridad,
archivos técnicos de la presa en funcionamiento hasta el momento de abandono de la presa. Aún se sigue haciendo muchos registros, ¿sí? Inclusive cuando está funcionando. Porque la presa cuando se construye puede tener un impacto geoambiental, ¿sí? Muy grande, muy drástico con el medio circundante. Entonces, este es un aspecto que hay que cuidar y que vamos a hablar a continuación, ¿sí? Pero estas serían las 4 fases: anteproyecto, diseño final, construcción y finalmente explotación y o funcionamiento de la presa, con toda la descripción de tareas que hay que hacer, ¿ya? Entonces, durante las tareas del geólogo, miren, aquí está, y las investigaciones en el lugar que se tiene que hacer, si fuere presa de hormigón que se va a construir o si fuere presa de tierra, con la letra S, son las tareas necesarias, con la letra R, las recomendables, con la letra O, las opcionales, y con la letra N, las no necesarias, que se requiere en la etapa de factibilidad, ¿sí? En la de anteproyecto, casi se puede decir que los dos, factibilidad y anteproyecto, son lo mismo, son la etapa de lo que aquí dice anteproyecto, se podría decir que incluye estas dos fases, ¿sí? Hasta anteproyecto, desde factibilidad hasta anteproyecto. El proyecto sería el diseño final, ¿sí? Y al final dice la construcción, que sería esta fase, ¿ya? Estamos hablando en términos de reconocimientos geológicos. Aquí, esto está en su cuaderno también. Hay una lista de tareas que hay que hacer, ¿no? Miren, una serie de tareas que hay que hacer, sean ellas necesarias para presas de hormigón o de suelos, necesarias, recomendables, opcionales o no necesarias, ¿sí? Según el caso. Eso es como un listado de obligación que los geólogos deben seguir. Ya, para el caso de la elaboración de los mapas geológicos regionales en la etapa de diseño, especialmente. Miren, en el punto 4 que señala el número 4 con una flecha, ese es el lugar de la cerrada o de la presa como tal. Es decir, es este lugar. Ahí está la presa. Pero antes de la construcción de la presa, miren, estas líneas celestes representan el curso de un río. Entonces baja desde aquí, ¿no? Un río principal, un afluente principal viene así, y cuando no existía la presa continúa, ¿no? Continúa su recorrido. Aparte hay tributarios, hay este otro de aquí, este viene por aquí, etcétera, ¿no? Son afluentes tributarios que llegan al principal. Pero cuando se construye la presa, miren, cuando se construye la presa, no solamente ya los afluentes primarios o tributarios van a permanecer igual como estaba antes de la presa, ¿no? Sino que va a suceder, miren, esta mancha donde está circulando el, ¿qué se llama? Puntero, el puntero láser, es lo que se va a cubrir con lo que se conoce como vaso, ¿sí? Toda esta mancha ya va a ser el vaso. ¿Qué significa el vaso? La acumulación, la zona de la película de agua, ¿no? Pero esta ladera, miren, esta ladera, el lugar 3 dice estabilidad de ladera del vaso. Antes, por ese lugar, por esa ladera no había agua, porque el agua estaba aquí abajo. Pero una vez el agua sube hasta aquí, este sector del punto 3, del número 3, podría desestabilizarse. Entonces, la geología, este es un mapa geológico regional, ¿sí? Y aquí está el perfil del subsuelo general, ¿no? Mapa geológico general, aquí un perfil del subsuelo, pero este es
en la etapa de diseño, una información preliminar. Tenemos que realizar, el geólogo va a realizar el estudio geológico a detalle. ¿De dónde? De toda esta zona que va a llegar a cubrir, como esta mancha. Toda esta zona necesita realizar el mapa geológico local, superficial, y también se requiere hacer dónde va a estar la presa, sea de tierra o de hormigón, la investigación subterránea para saber qué hay, sobre todo la permeabilidad. Miren, dos, la permeabilidad del vaso. Necesitamos saber si esto es muy permeable, nada permeable sería ideal, o qué es, ¿sí? En el sector del vaso, o sea, toda esa zona, se supone que no tiene que ser permeable, ¿no? Porque si no va a fugar el agua y no sirve de nada la presa. Es un aspecto muy importante a considerar. Por eso se estudia la cerrada, el sector de la cerrada, porque tenemos que saber qué tipo de material es este. Estudiamos el vaso, estudiamos laderas que puede ser también aquí, puede ser aquí, qué lugares de laderas son inestables. Y el 5 dice posibles préstamos. Si este es de hormigón, ¿qué tal si aquí hay áridos que podría traer lo más cerca posible de la presa? Mejor si estuviera aquí al ladito, ¿no? Sería ideal, pero hay que estudiar dónde hay, si fuera de hormigón, la cerrada, entonces dónde hay áridos, gravas, arenas. Y si fuera de tierra, dónde hay un banco con características adecuadas para una presa de tierra. Es importante eso, el banco de préstamo, ¿sí? Para áridos o para tierra, ¿no? Pero con características adecuadas para construir la cerrada. Son aspectos claves, esto es lo que estamos viendo. Sin ello no se puede planificar la construcción, ¿sí? Para para la exploración subterránea, miren, estas manchitas grises son las perforaciones de pozos que se hace, los sondeos mínimos recomendados a nivel de anteproyecto, ojo, no es diseño final todavía, a nivel de anteproyecto, ¿sí? Para presas de menos de 50 metros de altura, es decir, unos 3 a 4 en cada margen, a los costados, miren, a los costados de donde va a ir la presa, digamos, este es el lugar donde se va a construir la presa, necesitamos explorar, miren, aquí uno, aquí otro, en el medio sobre todo, para ver este perfil. Esa exploración nos va a dar este perfil del fondo del valle. Normalmente la presa va a estar así, ¿no? En un fondo de valle donde se va a construir, ¿sí? Número de sondeos, entonces, para presas de menos de 50 metros, 3 a 4 sondeos, o sea, exploraciones, sea directa, semidirecta o indirecta, en cada margen del río, y al menos 2 a 3 en el fondo del valle. Ya, y hablando de los mismos sondeos, la profundidad de sondeo, la profundidad que se haga, hasta dónde tiene que llegar el sondeo, ¿sí? Mucho depende de la estructura geológica que se encuentre. ¿Cómo podemos darnos cuenta de eso? Con el mapeo geológico superficial. ¿Se acuerdan que les decía? Con el mapeo geológico superficial, local, los geólogos ya pueden hacer un perfil tentativo, ¿no? Un perfil preliminar, digamos, sin haber excavado nada. Pero eso sirve de guía para saber hasta qué profundidad sería bueno explorar, realizar excavaciones, ¿sí? Para poder determinar hasta dónde podría haber necesidad de explorar el subsuelo, ¿ya? Y en esos sondeos se hacen ensayos. Uno de los muy conocidos es los ensayos Lullón, ensayos de geofísica, ensayos de deformación, etcétera, etcétera. Entonces, miren, supongamos que esta imagen, aquí dice geología regional o general, pero supongamos que es local, ya se ha obtenido la geología local. Entonces, esa geología local superficial nos va a dar una idea
del subsuelo y con la exploración subterránea que se haga, se complementa y se tiene certeza de cómo está el subsuelo. Especialmente como es una presa, para garantizar que no exista fuga de agua, ¿no? Porque la idea es almacenar agua. Entonces se quiere que no exista fuga de las aguas que se quiere almacenar. Hasta ahí, la parte geológica. Pero ahora viene tal vez lo más crítico, que son los impactos geoambientales en la construcción y funcionamiento o explotación de una presa. En fase constructiva, estos son factores negativos geoambientales que van a afectar, ¿sí?, la zona donde se construye la presa. En la fase de funcionamiento, miren, de explotación o de funcionamiento de la presa, ya se terminó de construir, ya está trabajando. Aguas arriba, estos son algunos tipos de efectos geoambientales. Y aguas abajo, aguas arriba y aguas abajo, estos otros, en la etapa de funcionamiento. De hecho, cuando se construye una presa, sí o sí va a haber efectos geoambientales. No es lo mismo cuando no existía a que después de que exista. Si bien hay beneficios para agua potable, para riego, para generación de energía eléctrica, hay beneficio, pero sí hay también impactos geoambientales. Y peor en el caso de una rotura de una presa, donde se produce un vaciado brusco cuando colapsa la presa, o inclusive cuando hay inundaciones aguas abajo, después de colapso, ¿no?, de la presa. Es el caso más crítico, ¿no?, cuando es rotura. Pero igual en la fase de construcción o en la fase de funcionamiento de explotación, igual se tiene. ¿Cuál es la idea, especialmente en la fase de construcción y de explotación? La idea es minimizar el impacto, reducir el impacto, ¿sí? Minimizar el impacto geoambiental, reducir el impacto geoambiental de la construcción de una presa. Entonces, se tiene que hacer distintas tareas. Ya los ambientalistas ya entran en esta fase, que es complementaria. Veamos una imagen de una presa en España, ¿sí? Que en muchos libros de mecánica de suelos, de construcción de presas de tierra, existe este ejemplo de una presa que colapsó, presa de tierra. Pero esta presa de tierra estaba almacenando no agua, lodos, barros de residuos mineros, de siderurgia, ¿no? Es decir, de barro, para poder explotar minerales. Después de que se los saca de las minas, estos vienen, los minerales que quieren explotar, vienen unidos a otros tipos de minerales. Entonces, para separar, se hacen procesos metalúrgicos. Por eso hay la carrera de ingeniería metalúrgica, ¿no? Se hacen procesos metalúrgicos y como desecho, como sobrante, como material que no se desea, resultan los lodos mineros. Pero esos lodos mineros no se puede lanzar a los ríos así, porque se provoca una gran contaminación. Se tienen que almacenar, esperando que el agua pueda, con la evaporación, ¿no?, ir reduciendo y quedarse ahí como lodos mineros secos, digamos. Pero sucede que a veces colapsan las presas y el efecto es muy drástico aguas abajo. Sucedió así en España, imagínense, en Europa, efectos contrarios, efectos geoambientales muy drásticos. Listo. Esta es una imagen, hasta ahí veamos, de un proyecto de una presa, ¿sí? Multipropósito, como dice el título, ¿sí? En nuestro país, del año 2022. Proyecto multipropósito de riego y agua potable para los municipios de Batallas, Pucarán y El Alto, miren. Esta es la presa
Taipichaca. Tal vez han escuchado, ya se ha construido esta presa, ya está en funcionamiento y extraído del SICOES nos presenta este contenido que tiene que tener la presa, ¿sí? Dentro del cual está, ¿sí? Dentro de muchos aspectos que es necesario incluir en en el informe, ¿sí? Aquí dice, miren, en el punto 7, estudio geotécnico, geofísico del sitio de la presa. Dice aspectos geológicos, aspectos geomorfológicos, caracterización geotécnica, descripción de las características de suelos, investigaciones geofísicas, interpretación geofísica, etcétera, etcétera, ¿no? Sobre esta base, que el punto 7 se puede realizar los ajustes del diseño del punto 8 y los de la estabilidad de la presa. O sea, el punto 7 es clave, ¿sí? Clave, información básica, fundamental para poder realizar lo que viene. Listo, hasta ahí. Les comento, hasta ahí. Les comento que hay la posibilidad de poder, no está confirmada, estoy en eso. Hay la posibilidad de poder realizar una visita a una presa donde se va a hacer un estudio geofísico. Estoy en consultas y en coordinación para poder visitar. Espero que podamos hacerlo, ¿sí? Les voy a confirmar, yo creo, hasta la siguiente semana, más seguro, ¿ya? Espero que no se cruce y podamos viajar. Es en Palcoco, cerca, a más o menos hora y media de aquí, de La Paz. Y hay camino, dice. Tampoco está lloviendo, entonces podría viajar. Vamos a ver esa posibilidad. Ya, hasta aquí. ¿Alguna consulta, por favor? ¿Alguna duda? Básicamente eso es lo que consiste en el estudio de geología y geotecnia de presas. ¿Ya? ¿Alguna duda? Ingeniero, una consulta. Buenas noches. Sí, buenas, buenas. ¿Nos podría hablar un poco de la presa Hoover, que también es una presa también que ha sido importante también? Ah, ya, ya. Sí, hay un documental muy bonito de la presa Hoover en su construcción. Normalmente solemos ver en clases esa presa. Lo que podría hacer es mandarles el enlace ya, el enlace de un documental sobre la presa Hoover. Muy bonito desde la etapa de su planificación y su etapa de construcción, etcétera, etcétera. Y los motivos, digamos, de su construcción, ¿no? Y los resultados, los impactos que ha ocasionado, favorables e impactos desfavorables. Es un documental de por lo menos una hora y media más o menos, ¿sí? Que les voy a enviar ya el enlace, si me hacen recuerdo, por favor, grupo, yo los voy a enviar de la presa Hoover. Es una de las presas más importantes de Estados Unidos, construidos antes de la década de los 50, ¿sí? Y hasta ahora vigente. Y es un lugar de visita turístico inclusive en Estados Unidos. Es una presa gigante, pero para su tiempo era una maravilla de poder construir de esa manera. De hormigón en masa, ¿sí? Es todo de hormigón en masa y de una gran altura. ¿Está bien? El enlace, por favor, hágame recuerdo, los voy a enviar.